Bien, esta tarde queremos tener un mensaje de la palabra de Dios y en la mañana comenzamos a hablar acerca de la obediencia. Me da gozo oír que es de bendición, lo que también para mí es de bendición porque es de la palabra de Dios. Y lo que comenzamos a hacer esta mañana es a dar la teología de la obediencia. Recuerda, esta palabra teología significa simplemente lo que la Biblia dice acerca de algo. También a veces decimos la doctrina sobre algo, sobre algún tema, y la Biblia da doctrina sobre Dios, doctrina sobre el hombre, doctrina sobre Satanás, doctrina sobre los ángeles, es decir, lo que la Biblia en conjunto enseña acerca de tal tema. Esta mañana me pareció muy importante comenzar a hablar de la teología de la obediencia, lo que Dios dice en su palabra acerca de una virtud tan importante que me parece que está en la columna vertebral de la vida cristiana, la obediencia. Porque después de todo, lo que Dios espera de nosotros es que los creyentes, como hijos, seamos obedientes. Y si invocamos por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, dice el apóstol Pedro, conducíos en todo tiempo de vuestra peregrinación en temor, otra manera de llamar obediencia al Señor. Así que hemos comenzado esto y hoy quisiera continuar. Nuestro estudio está basado en 1 Samuel 15, pero antes de ir allá, quisiera que abramos nuestra Biblia solo un momento en 1 de Pedro 1, por favor. 1 de Pedro 1. Y como aclaré en la mañana, siempre es necesario hacer este tipo de comentarios. Esto que estoy compartiendo no es una predicación tal cual, con la profundidad, la exégesis y la, la, eh, la extensión de un mensaje de predicación, pero es un estudio breve que me parece importante que podamos tener como iglesia. Hablar de la obediencia. En 1 de Pedro 1, la carta inicia así. 1 de Pedro 1, Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, puros lugares donde había judíos que habían sido expatriados, sacados de su patria para vivir en otros lugares debido a la persecución a cristianos. A ellos les escribe Pedro. Y vean lo que les va a decir en el versículo 2. Tiene que ver con nuestro tema de la obediencia. Versículo 2 dice: elegidos según la presciencia de Dios Padre. Esto quiere decir, ustedes, cristianos, han sido escogidos por Dios para salvación. Dios los escogió desde antes de la fundación de ¿qué? Del mundo. Dios nos escogió, Efesios 1 lo dice, fuimos escogidos desde antes de que la creación viniera, y Dios en esa elección, Él nos escogió y determinó que tendría una relación con sus hijos, los que adoptaría por medio de su Hijo Jesucristo. Y es lo que significa esta primera frase: elegidos según la presciencia de Dios Padre. Dios te escogió desde antes de la fundación del mundo. Si eres su hijo, Él te escogió desde antes. Y la segunda frase, el apóstol Pedro dice, versículo 2, en santificación del Espíritu. Y esa es otra cosa. Esto quiere decir, una vez que has sido escogido por Dios, Él te santifica en tu vida espiritual, te lleva a ser cada vez más santo, semejante a Jesucristo, y ese es el proceso de la santificación en nuestra vida. El apóstol Pedro básicamente está diciendo estas dos cosas. Creyentes, número 1, Dios te escogió. Y número 2, cristiano, Dios te ha santificado. Y lo que va a decir Pedro a continuación es muy importante porque nos va a decir el propósito de Dios al haber hecho eso en nuestras vidas. ¿Con qué propósito Dios te escogió y con qué propósito Dios te santifica? Miren el texto, ahí lo dice: elegido según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, ¿para qué? Para obedecer. Esta es una cláusula de propósito. Dios hizo dos cosas: te eligió y te santificó con el propósito de que tú seas un hijo obediente. Esto es lo que está diciendo Pedro. Dios te ha escogido, Dios te ha salvado, Dios te ha santificado, y el propósito último para que lo hizo es para que tú le obedezcas. La obediencia, entonces, iglesia, es el propósito por el cual Dios nos ha salvado. Él nos escogió para serle obedientes. Esto es lo que dice básicamente
Efesios capítulo 2, que se nos leyó hace un momento en versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Si Dios te ha salvado por medio de Cristo Jesús, tu vida debe estar marcada por la obediencia, porque ese es uno de los propósitos por los que te salvó, que tú le seas obediente. Él no te salvó para que vivas en el mundo todavía, no te salvó para que sigas siendo lo que eras, Él te salvó para vivir en obediencia a Él. Y tan grande es este compromiso de obedecer al Señor si tú has sido salvo, que el apóstol Pedro usa una imagen del Antiguo Testamento en la última frase del versículo 2. Mire, donde dice que fuimos elegidos y santificados para obedecer, note lo que sigue, y ser rociados con la sangre de Jesucristo. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué tiene en mente Pedro cuando dice que los cristianos hemos sido rociados con la sangre de Jesucristo? Recuerden, Pedro es judío y le está escribiendo a judíos. Así que lo que tiene en mente es una imagen judía. Y lo que está pensando Pedro es comparando con el antiguo pacto, donde en Éxodo 24, Israel acaba de recibir la ley de los 10 mandamientos, Éxodo 20, y en el capítulo 24, 4 capítulos después, Moisés le muestra al pueblo la ley de Dios. Y le dice Moisés a Israel, Israel, esta es la ley de Jehová. Y dice la Biblia que le escribió y luego se las leyó al pueblo. Y el pueblo dijo esto, haremos todo lo que Dios dice. En otras palabras, el pueblo está diciendo, obedeceremos lo que dice la ley de Dios. Entonces Moisés hizo algo. Tomó sangre de un animal y la roció sobre el pueblo como un símbolo de su pacto de obedecer a Dios al obedecer esa ley que les había entregado en el monte Sinaí. De modo que Pedro está haciendo una comparación como en el Antiguo Testamento Moisés roció con sangre de un animal al pueblo para sellar su compromiso de obediencia a Dios. Ahora, en el nuevo pacto, ya no necesitamos sangre de animal, porque la sangre de Jesucristo se derramó por nuestra salvación y ahora esa sangre es el nuevo pacto por el cual nosotros estamos comprometidos con Dios a obedecerle. Hemos sido rociados para obedecer al Señor. En pocas palabras, el apóstol Pedro está diciendo, cristiano, tú has sido salvo y un propósito de eso es que tú le obedezcas al Señor. Vaya por favor conmigo a primero de Samuel, capítulo 15, donde es nuestro pasaje. Y si usted no estuvo aquí esta mañana, estamos estudiando este pasaje narrativo de primero de Samuel 15, porque ahí encontramos la historia de desobediencia del rey Saúl, que lo descalificó del trono de Israel. Saúl fue el primer rey de Israel. Recuerdan, en la mañana di el contexto, un periodo difícil en la nación de Israel, políticamente inestable, espiritualmente frío, territorialmente estaban perdiendo. Y en ese tiempo, Saúl es el primer rey ungido por Dios a gusto del pueblo, porque eso era Saúl, un rey elegido a gusto del pueblo. Y en capítulo 15 tenemos la desobediencia de Saúl, el rey, que lo descalifica del trono. Me parece que este capítulo es el más claro de toda la Biblia para hablar de la obediencia. Y usted pensará, ¿cómo es posible que un pasaje histórico de la historia de Saúl nos vaya a enseñar tanto sobre la obediencia? Bueno, lo es, y en la mañana se los empecé a comprobar. Este capítulo nos da la teología de la obediencia, es decir, nos enseña varios principios que nos dan lo que Dios piensa acerca de la obediencia y de la desobediencia. Así que esta mañana comencé a darle una lista de principios que están en este pasaje, que es claro en cuanto a obedecer en la Biblia, y solamente para recordar un poquito, déjeme dar lectura al pasaje capítulo 15, versículos 1 al 9. La Biblia dice, después Samuel dijo a Saúl, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene. Y no te apiades de él. Mata hombres, mujeres, niños y aun los de pecho.
vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl, pues, convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viniendo Saúl a la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los ceneos: idos, apartados y salid de entre los de Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos. Porque vosotros mostrasteis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían de Egipto. Y se apartaron los ceneos de entre los hijos de Amalec. Y Saúl derrotó a los amalecitas desde Avila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalec. Pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno. Y no lo quisieron matar, destruir. Mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Hasta ahí leímos esta mañana y le estoy mostrando algunos principios de la obediencia que nos enseña este capítulo. En primer lugar, en la mañana les hablé, primer principio es que los mandamientos de Dios siempre son claros y específicos. Dios dio la orden clara en versículo 3 a Saúl, le dio una orden clara: ve, destruye a Amalec, mata a todos, destruye a todos, no te apiades de nada. Así es la obediencia al Señor. Sus mandatos son siempre claros, sus mandatos son siempre específicos. Nadie puede justificarse de decir que no entendías lo que Dios mandaba. Es claro en la Biblia. En segundo lugar, vimos esta mañana que la obediencia a Dios debe ser inmediata. Y es lo que vemos en versículos 4 al 6, porque Saúl comenzó con la intención de obedecer de inmediato. Y eso es un principio de la obediencia. La obediencia a Dios es inmediata o no es obediencia. Obedecer a Dios es de inmediato o realmente es rebeldía. Obediencia retrasada es rebeldía. La Biblia enseña que debemos apresurarnos a obedecer al Señor. Salmo 119:60, me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Urge obedecer a Dios. La obediencia a Dios no es algo que debes postergar. La obediencia a Dios es algo que urge. En tercer lugar, vimos esta mañana, el tercer principio es que Dios siempre ayuda y da poder para obedecerle. Dios siempre ayuda y da poder para obedecerle. Esto lo vimos en el versículo 7, donde Saúl vence la batalla contra Amalec. Y vimos que el contexto en el capítulo 10, capítulo 14, Dios ya le había prometido a Saúl que le daría la victoria sobre sus enemigos. Así que este es un principio de la obediencia. Siempre que Dios te manda a obedecerle algo, Él mismo te dará las fuerzas para hacerlo. Y esto es fundamental que tú lo entiendas cuando estás en el camino del Señor o cuando estás escuchando el Evangelio. Porque la obediencia a Dios jamás es en tus fuerzas. Es imposible obedecer a Dios en tus propios recursos. Pero Dios, con su poder, nos da la fuerza para obedecer lo que Él mismo nos ha mandado. Y el ejemplo de Saúl es perfecto. Dios le mandó a hacer una guerra para destruir un pueblo y Dios mismo le da la victoria sobre ese mandato que le había dado. Y Saúl venció en batalla. Siempre es así. Cada vez que Dios nos manda algo, Él siempre dará el poder y la gracia para hacerlo. Nunca nos deja solos. Dios no espera que obedezcas en tus fuerzas. Nunca podríamos. Dios siempre nos da el poder para hacer lo que Él manda. Y esto es un tremendo, tremendo consuelo porque quiere decir que Dios mismo me ayuda a obedecer. Es lo que dijo Cristo, ¿cierto? Mateo 11, llevad mi yugo sobre vosotros. Cristo dice, yo llevo el yugo contigo. Yo te ayudo a llevar la carga en tu vida cristiana. Aprende de mí y yo llevo la carga contigo. En la mañana vimos un cuarto principio y es que la obediencia incompleta no es aceptada por Dios. Versículos 8 y 9, Saúl tristemente destruyó a Amalec, excepto al rey y a los animales. O sea, no destruyó a Amalec. Dios había mandado en versículo 3, destruye absolutamente todo. Dios había prometido desde Éxodo, raeré de sobre la faz de la tierra todo lo que tenga que ver con Amalec. Y aquí vemos en los versículos 8 y 9 que Saúl no lo hizo.
perdonó la vida al rey y perdonó la vida de todos los animales gordos, dice el versículo, todo lo bueno, todo lo que valía la pena conservar, dice que lo perdonó, le perdonó la vida. Y esto nos enseña que la obediencia incompleta no es aceptada por Dios. Esto es muy importante. Obediencia a medias, Dios lo desecha. Obediencia a medias, Dios lo desecha. Dios quiere que hagamos exactamente lo que Él manda, sin apartarnos ni a diestra ni a siniestra. Y en la mañana nos despedimos con un pasaje fuerte en Jeremías 48:10, donde dice: maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová. O en otras palabras, maldito el que hiciere de forma negligente o mediocre la obra de Dios. No se puede obedecer a Dios a medias. Miren, iglesia, si por algo estoy predicando esto, es porque quiero entender y quiero que entiendas que lo que tú crees que es obediencia a Dios puede ser que sea rebeldía. Que la obediencia a Dios que tú le ofreces, Dios no la recibe. Dios quiere una obediencia madura. No perfecta, porque es imposible, pero una obediencia madura. ¿Cuál es la diferencia? El obediente va creciendo en obediencia. Cada vez obedeces más, cada vez creces en obedecer más al Señor. Esa es la obediencia que Dios espera. Y mientras tú estás ahí en tu vida creyendo que lo poco que haces para el Señor le basta a Él y le agradas, puede ser que con este capítulo te des cuenta que la obediencia que Dios demanda es mucho más alta de lo que tú creías. La obediencia incompleta no es aceptada por Dios. Y esta tarde llegamos al quinto principio. Versículo 10, por favor. Versículo 10. Primero de Samuel 15:10 dice: y vino palabra de Jehová a Samuel. Recuerde, ¿qué pasó en el versículo 9? Saúl perdonó la vida de Agag, el rey, y perdonó a los animales gordos. Versículo 10 y 11 dice: y vino palabra de Jehová a Samuel. Dios le habló a Samuel diciendo, esta es palabra de Dios, 11, me pesa o me entristece haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí o me ha dado la espalda y no ha cumplido mis palabras. Escuchen esto. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Lo que tenemos allí es que Dios desaprueba lo que acaba de hacer Saúl. Dios muestra su rechazo porque le manda a decir a el profeta Samuel: me pesa, me entristece lo que Saúl ha hecho. ¿Qué ha hecho? Ha dejado mi palabra, me ha dado la espalda. En otras palabras, no me obedeció. Y lo interesante de este versículo 11 es que no solamente Dios se entristeció, sino versículo 11 al final dice: y se apesadumbró Samuel. Aquí tienes a un verdadero siervo de Dios. El corazón del siervo late a la misma velocidad que el corazón de Dios. A Dios le entristeció el pecado de Saúl, a Samuel también le entristeció el pecado de Saúl. ¿Sabes que eres un creyente espiritual cuando te entristece lo que a Dios le entristece? Lo que le enoja, lo que a Dios le enoja. Y lo que se goza en lo que Dios se goza. Aquí tienes el corazón de Samuel el profeta palpitando a la misma velocidad que el de Dios. Dios se entristeció por el pecado de Saúl y Samuel hizo exactamente lo mismo. ¿Sabes? Aquí hay un quinto principio de la obediencia. Número 5. La desobediencia produce tristeza en Dios y en la gente de Dios. La desobediencia produce tristeza en Dios y en la gente de Dios. Aquí tenemos al profeta Samuel entristeciéndose. Y la verdad es que Samuel no había tenido la culpa, Samuel no había tenido parte, Samuel no tenía nada que ver, el pecado era de Saúl, pero Dios se entristece al ver el pecado y Samuel hace lo mismo. Este es un siervo fiel, este es un creyente fiel. Samuel aquí está mostrando lo que todo creyente debería hacer: entristecerse del pecado de otros.
Quinto principio, la desobediencia produce tristeza en Dios y en la gente de Dios. Esto es real, iglesia. El pecado entristece al Señor. En Efesios 4:30, que leímos hace rato, Pablo dice, no contristéis al Espíritu Santo de Dios. ¿Recuerdas? No contristes al Espíritu Santo. ¿Qué le contrista al Espíritu Santo? El pecado. El pecado se encarga de entristecer el corazón de Dios. Es lo que la palabra de Dios dice. Por supuesto, también le aira. La Biblia dice que también le aira el pecado, pero en su pueblo, cuando ese pecado es en su pueblo, el pecado entristece el corazón de Dios. En otras palabras, Dios no está feliz con tus desobediencias. Dios no está feliz, Dios no se tapa los ojos con nuestras desobediencias. Le producimos tristeza al corazón del Señor. Pablo escribió también a los Corintios en la segunda carta, capítulo 2, que Pablo al escribirles lo hacía con lágrimas debido al pecado que había en la iglesia de Corinto. Pablo dice, les escribo con lágrimas por el pecado que ustedes están cometiendo. ¿Te fijas? La desobediencia entristece a Dios y al pueblo de Dios. Al pueblo de Dios también. De hecho, deberíamos entristecernos al ver el pecado propio y el pecado de otras personas. Creo que el mayor engaño que puede existir es personas que creen que agradan a Dios cuando realmente le están entristeciendo. Puede haber personas que piensen que agradan a Dios, estoy sirviendo a Dios. Realmente en el fondo lo que estás haciendo es entristeciendo el corazón de Dios, porque lo que haces como Saúl es en pecado, en desobediencia. El pecado entristece a Dios y entristece también al pueblo de Dios. Déjeme ahondar un poquito en esto del pueblo de Dios. Una vez más, a mí me impacta el corazón de Samuel. Aquí late igual que el de Dios. Dios se entristece, Samuel se entristece. Y saben, esto es como el apóstol Pablo, una vez más, cuando escribe a los Gálatas, los hermanos de Galacia habían desobedecido al Señor, se estaban yendo en pos de falsas doctrinas, y Pablo les escribe la carta a los Gálatas con dolor, con tristeza. El apóstol Pablo dice, mirad con cuán grandes letras os escribo. Pablo está absorto, sorprendido de que los hermanos de Galacia, la iglesia allí, se estaba allí desviando de lo que él les había enseñado. Y Pablo se entristece por el pecado de la iglesia. ¿Sabes que alguien es espiritual cuando le entristece su pecado y el de otros? Una vez más, ¿sabes que alguien es maduro espiritualmente cuando le entristece su propio pecado y cuando ve el pecado de otros? Eso hace un hombre o una mujer espiritual. Se entristece del pecado porque es lo que Dios hace. Dios se entristece. Como dice aquí, me pesa haber puesto por rey a Saúl. Por eso podríamos preguntarnos esta noche, ¿qué te genera a ti cuando ves el pecado de otros? ¿Qué te genera? ¿Ganas de criticar? ¿Qué te genera cuando ves el pecado de otras personas? ¿Burla? ¿Ganas de chismear? ¿Ganas de murmurar? ¿Qué te da cuando ves a otra persona, hermano, en la fe pecar? ¿Te dan ganas de consumirlo en cenizas de chisme? ¿O eres como Samuel, que ve el pecado de otros y le pesa en su corazón? ¿Qué hizo Samuel? Versículo 11 al final dice que pasó toda la noche orando. O sea, no durmió, se quedó en vela. No durmió de tristeza orando a Dios por Saúl. ¿Qué te genera cuando ves a alguien más en pecado? Quiero recordarle, quinto principio, la desobediencia produce tristeza en Dios y en la gente de Dios. Versículo 12 dice a continuación, madrugó luego Samuel, note que el versículo 11 dice que clamó toda la noche, no durmió, no es que tuvo insomnio, es que pasó toda la noche orando de tristeza, confiando en Dios. Versículo 12, madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana. Vean esto, aquí vamos a encontrar otro principio. Versículo 12, madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana y fue dado aviso a Samuel, le avisaron, diciendo, Saúl ha venido a Carmel, una ciudad, y aquí se levantó un monumento
y dio la vuelta y pasó adelante y descendió a Gilgal. Les traduzco ese versículo, lo que quiere decir. Ese versículo simplemente está diciendo que le avisaron al profeta Samuel: Saúl está de gira de victoria. Se levantó un monumento. Este monumento quiere decir que Saúl hizo que le levantaran una estatua de honor y honra por haber vencido a los amalecitas. ¿Cuándo más encuentras en la Biblia que un hombre se levantó una estatua para honra propia? ¿Cuándo? En Daniel con Nabucodonosor. Y sabes que el corazón de Nabucodonosor era un corazón orgulloso que Dios tuvo que volver como una bestia para humillarlo. Daniel capítulo 4, porque Dios sabe humillar a los que andan con soberbia. Y aquí tienes algo similar. Le avisan a Samuel, o sea, entiende, Samuel el profeta quiere ir a hablar con Saúl, quiere confrontarlo con su pecado. Y va y le dice: no, mira, estuvo aquí, pero ya se fue, anda de gira, se levantó una estatua por allá, todos lo están alabando, todos lo están honrando, todo. Vean, hermanos, hasta este punto, Saúl cree que ha obedecido a Dios. Es tan ciego, es tan incapaz, obtuso de mente, y la palabra podría ser obstinado, como está ahí en el pasaje. Es tan obstinado en su mente que cree que hizo bien, y por eso anda de gira, para que le reconozcan que ha vencido la batalla contra los amalecitas. ¡Qué soberbia! Versículo 13 dice: vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, escuchen esto: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. ¿Qué estás diciendo, Saúl? Yo he cumplido la palabra de Jehová. Creo que podríamos decirle a Saúl: ¿no te da vergüenza lo que estás diciendo? Versículo 9 dice que perdonaste la vida a Agag y a los animales. Y versículo 3 dice que Dios te había mandado a matar todo. ¿Cómo que versículo 13, yo he cumplido la palabra de Jehová? ¿Estás visco o qué? ¿Qué te pasa, Saúl? ¿Qué pasaba con Saúl? Versículo 13 termina diciendo: yo he cumplido la palabra de Jehová. No vas a encontrar en la Biblia frases, no vas a encontrar muchas frases como estas donde rebosan de orgullo. Sexto principio de la obediencia. Sexto, la desobediencia genera orgullo en el corazón. La desobediencia genera orgullo en el corazón. Saúl había desobedecido a Dios, y lo que esa desobediencia, ese pecado produjo en él fue autoexaltación. Su desobediencia lo infló. Su desobediencia produjo en él que se sintiera superior, un mejor rey, y que estuviera presumiendo por las ciudades con un monumento que se había levantado allí. Esto es soberbia. Y escuchen, iglesia, la desobediencia siempre genera orgullo en quien lo comete. Los desobedientes se vuelven orgullosos. Aquí Saúl está cegado por su orgullo, no se da cuenta de su desobediencia, anda celebrando su victoria. Y eso nos pasa también a nosotros. Nuestro orgullo nos ciega, nos hace creer que estamos bien cuando realmente estamos muy mal. Digo, esto es clásico, ¿no? Puedes pensar en una persona que deja de asistir a la iglesia, deja de congregarse, deja de buscar a Dios, y su razón es que su trabajo le absorbe, ya está trabajando y en su trabajo le va muy bien, se está haciendo próspero, lo ascendieron, claro, ya no se puede congregar, pero le está yendo bien en su trabajo. Y todavía se atreve a decir: Dios me está bendiciendo, creo que estoy bien con Dios. ¿Te das cuenta? Esto es orgullo. Por supuesto que Dios no lo está bendiciendo. Si una persona deja de obedecer a Dios, como dejar de congregarse, está en pecado y Dios no es quien le está bendiciendo. Ese trabajo no es bendición de Dios, es piedra de tropiezo para esa persona. Pero te fijas cómo las desobediencias nos llevan a sentirnos orgullosos, a soberbia, diciendo: estoy bien. Creo
creo que yo soy una persona que, aunque haga ciertas cosas, Dios me bendice. Entonces creo que estoy bien. Escuchen, cuando alguien desobedece a Dios y como no ve el juicio de inmediato, eso le enorgullece, le causa soberbia, porque el juicio de Dios no viene de inmediato. Entonces la persona piensa, creo que estoy bien, creo que no pasa nada, creo que Dios no está molesto con mi vida. Entonces en su desobediencia viene orgullo a su corazón. Esto es tan común. Muchos hemos desobedecido y como no vemos la disciplina de Dios instantánea, no vemos la disciplina de Dios de inmediato, creemos que estamos haciendo bien. Y este Saúl, véanlo, está yendo ahí por las ciudades con el monumento, creyendo que ha hecho bien. Y se le presenta a Samuel y le dice, bendito seas tú, he cumplido la palabra de Jehová. Como diciendo, yo estoy bien, yo he hecho bien. Vean, iglesia, la desobediencia nos vuelve orgullosos. Genera orgullo en nuestros corazones. Por eso Deuteronomio 8, recuerdan, nos dice un recordatorio, Moisés dice, cuando te vaya bien, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios. Eso es, si te olvidas del Señor, es orgullo. Santiago 4, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Ayer con los varones les explicaba yo que si hay una persona que Dios no soporta, son los orgullosos. Te digas que no hay ningún texto en la Biblia que diga Dios resiste a los mentirosos, Dios resiste a los adúlteros. Dios, es verdad, todos son pecado. Y por supuesto, Dios rechaza todo eso. Pero el versículo que existe más de 2 veces en la Biblia es Dios resiste a los soberbios. Dios no los puede ver ni en pintura a los soberbios, que con su desobediencia se han elevado a pensar que están bien cuando en realidad están mal. Y es la historia de Saúl. Creía que estaba bien cuando estaba muy mal. Y saben, iglesia, tú puedes estar aquí y creer que estás bien y no lo estás. Porque tu desobediencia te ha cegado y te ha inflado tu orgullo y tu soberbia. Las personas más orgullosas son las que esconden más pecado. Esto es muy profundo, pero trataré de explicarlo. Las personas más orgullosas son las que generalmente esconden más pecado, porque quieren aparentar que están bien, pero por dentro están muy mal. Entonces, son orgullosos para manifestar externamente que todo está bien, que son perfectos, que está bien todo, pero no son otra cosa sino sepulcros blanqueados. Por dentro se muestran muy agradables, pero por dentro están llenos de huesos y de muerte. Entonces, las personas más orgullosas, las que se exaltan, las que son como Saúl, realmente es porque en el fondo están escondiendo más pecado. Cuidado con el orgullo, es un pecado al que todos somos tentados. Y el orgullo en el corazón, Dios lo resiste. Dios lo resiste. Ahora, ¿ya notaron esto con los 2 principios que les di? El quinto y el sexto. El quinto fue la desobediencia produce tristeza en Dios. El sexto es la desobediencia genera orgullo en el corazón. La desobediencia siempre trae algo, siempre viene acompañada. La desobediencia siempre viene, nunca viene sola. En Dios le genera tristeza y en el que desobedece le genera orgullo. Siempre trae algo cuando desobedecemos a Dios. Versículo 14, continuemos. Después de que Saúl dice que ha cumplido hipócritamente la palabra de Jehová, versículo 14 dice, Samuel entonces dijo, aquí va a responder el profeta, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Samuel desde ahí escucha el ruido que hacían los animales que según versículo 9 habían perdonado la vida. Y el profeta Samuel tenía algo de sentido del humor, a pesar de que no había dormido esa noche y venía con toda la furia internamente para desahogarla delante de la cara de Saúl. Y le dice, pues qué balido de ovejas y bramido es este que escucho. Es una forma de decirle, ¿qué? ¿Que has obedecido la voz de Dios? ¿Y eso que oigo? Es como diciendo, Saúl, ¿ya se te olvidó lo que te dije de parte de Dios en el versículo 3? Ve y destruye a Amalek.
no te apiades de él. Versículo 15 dice, y Saúl respondió, de Amalec los han traído. Vea las palabras de Saúl. No dice los he. ¿Qué dice? Los han traído. Porque el pueblo, ¿qué? Perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová, mi Dios. No, tu Dios. Pero lo demás lo destruimos. Aquí tenemos un séptimo principio más. Pero antes de que se los diga, vean cómo Samuel en el versículo 14 dice, yo oigo al ganado vivo, Saúl. Dejaste vivo al ganado. Ahora, Samuel ya lo sabía, no porque haya oído el balido, sino porque Dios se lo dijo. ¿Recuerdas? En el mensaje que Dios le da ahí en el versículo 10 y 11, Dios le comunicó al profeta lo que había sucedido. Y Samuel va con la espada desenvainada porque sabe que Saúl el rey ha hecho mal. Entonces dejó al ganado vivo y escuchen cómo Saúl el rey da dos justificaciones. Dos. ¿Lo notaron? Primera justificación, versículo 15, el pueblo lo hizo. El pueblo lo hizo. No yo, fue el pueblo. Y segunda justificación que Saúl da, versículo 15 al final, es para sacrificarlas a Jehová. Esperaba que Samuel dijera, bueno, es para eso. Bueno, menos mal, me había espantado. Creí que habías desobedecido, pero si es para ofrecer sacrificio a Jehová, está bien, qué bueno que lo guardaste. A veces así somos nosotros, ¿verdad? Mamá, me voy a ir allá con un muchacho o una muchacha, lo que sea. Voy a ir a hablarle de Cristo. Qué bien. Ve, ándate. A la playa. Qué bien. Solos. Adelante, vas a ir a predicar el evangelio. Es básicamente lo que está haciendo aquí Saúl, ¿no? Uno, está justificándose por el pueblo, y dos, está justificando porque era para Jehová. Ahora, escuchen. Ambas justificaciones eran mentira. No eran ciertas. Eran falsas. Porque el versículo 9 dice, y Saúl y el pueblo perdonaron. No dice el pueblo perdonó. Dice Saúl y el pueblo perdonaron a los animales y a Agag. Así que primera mentira, Saúl, no fue el pueblo, fuiste tú. Y aunque hubiera sido el pueblo, ¿quién es el líder de ese pueblo? El rey. Y el rey pudo haber evitado eso. Eso era falso. Y lo segundo también era falso. No eran para ofrecerlos a Jehová, porque él no iba a hacer eso. ¿Recuerdan otra vez, versículo 9? Ellos perdonaron lo mejor. Y dice versículo 9, todo lo bueno, y no lo quisieron destruir. Y lo vil y despreciable sí lo destruyeron, pero lo gordo y bueno, ¿cuál era la intención que dice el texto que quería hacer Saúl, hermanos? Quedarse con esos animales. Él quería quedarse con ellos. Y el pueblo quería disfrutar de esos animales. Así que lo que está diciendo en el versículo 15 es mentira. Y eso hizo que se distanciara de Dios. Vean versículo 15. Quería sacrificarlas a Jehová tu Dios. Esto es una palabra muy importante. No se apropia de Dios. Se toma distancia de Dios y le dice, íbamos a ofrecerlo a Jehová. Tu Dios, Samuel, tu Dios. No es mi Dios, es tu Dios. Y ahí Saúl, por decisión propia, toma distancia, da un paso hacia atrás de lejanía con Dios, porque él está reconociendo que él no tiene una relación personal con el Dios de Israel. Samuel sí, pero él no. Y esto es doloroso, porque el rey de Israel, aun siendo el rey, no era salvo. No tenía una relación con Yahweh, el Dios de Israel. Creo que entendió muy bien el séptimo principio, ¿verdad? Está muy obvio. Pero el séptimo principio de la obediencia en estos versículos es: el desobediente culpa a otros para justificarse. El desobediente culpa a otros para
justificarse. Siempre es así. Esta forma de actuar de un desobediente es tan antigua como el Edén. ¿Recuerdas Génesis 3? Dios llama al hombre, ¿dónde estás tú? ¿Has comido del árbol que te mandé que no comieses? ¿Cuál es la primera respuesta de Adán? La mujer que me diste por compañera, me dio y yo comí. ¿Qué está haciendo Adán? Mira, fueron las primeras palabras de Adán después de pecar. ¿Cuáles fueron las primeras palabras después de pecar? Fue justificarse para echar la culpa. No fui yo, es que la mujer que me diste. Y luego Dios se dirige a la mujer, ¿qué has hecho? Y la mujer dice, la serpiente me engañó y yo comí. Por cierto, en ambos casos no están echando la culpa a la mujer ni a la serpiente. Realmente le están echando la culpa a Dios. Porque Adán dice, la mujer que tú me diste, y la mujer dice, la serpiente, básicamente está implícito, la serpiente que tú creaste me engañó. Entonces le están echando la culpa a Dios. ¿Crees que echar la culpa es algo nuevo? Desde el Génesis es la forma, escucha, pecaminosa de reaccionar ante tus propias faltas. Echar la culpa. ¿Haces algo? Y dices, no fue mi culpa, es que me forzaron a hacerlo. Es lo que hace aquí Saúl. Buscar culpables es no asumir tu responsabilidad. Por supuesto que esto es muy cotidiano, tristemente, en la vida. Y la esposa, ¿por qué esposa eres así? Es que él es de esta manera, entonces yo, y siempre busca la justificación echando la culpa a alguien más. Y tú, esposo, ¿por qué eres de esta manera? Bueno, es que ella, es que los hijos, es que la gente, es que mi mamá, es que el pastor. No, si el pastor fuera diferente, entonces otra cosa sería, pero la culpa la tiene otra persona. ¿Te das cuenta que siempre la inclinación pecaminosa es de no tomar tu responsabilidad, sino arrojarla sobre otros? Y esto es pecaminoso, porque la Biblia enseña que la responsabilidad es personal. Y si bien las otras personas tienen sus faltas delante de Dios, Dios se encargará de ellos. Pero el asunto entre Dios y yo es personal. Por eso el apóstol Pablo dice a los Romanos 14:12, cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Si tú eres esposa y pecas, no es culpa de tu esposo. El esposo puede estar pecando, pero eso es entre él y Dios. Pero si tú pecas y le echas la culpa a tu esposo o viceversa, tú estás actuando de la misma forma pecaminosa que Eva, Adán y aquí Saúl. ¿Saben que echar la culpa es la manera más inadecuada de responder ante tus faltas? ¿Cuál es la manera correcta entonces? La manera correcta es confesar tus faltas a Dios. Y aquí Saúl era una oportunidad. Miren, tienen al balido de ovejas, tienen al Agag festejando por allá, y tienes al profeta de Dios enfrente diciéndote que has pecado. En ese momento era el mejor momento para que Saúl el rey cayera de rodillas y le dijera al profeta, tienes razón, Samuel, ¿en qué estaba pensando? Hice mal, perdóname, Señor. Ese era un momento para confesar. Y en vez de confesar, echó la culpa para justificarse. Jamás, jamás eches la culpa de tu pecado a otros. Como digo los miércoles, nos vemos muy mal haciendo eso. No eches la culpa a otros. Si tú pecas, es tu responsabilidad. El hijo no llevará el pecado del padre y el padre no llevará el pecado del hijo. Cada uno morirá por su propio pecado, dice el profeta. Así que piensa en esto. Séptimo principio, el desobediente culpa a otros para justificarse. Esto es una manera incorrecta de responder. ¿Qué debió haber hecho Saúl? Confesar su pecado. Confesar su pecado. Esa era la única forma, la única respuesta correcta. Hay gente que es experta para inventar razones elocuentes y echar la culpa de nuestro pecado. Lo peor de todo es que a veces nos lo creemos. Es que yo soy así porque mis papás se divorciaron y es algo que llevo toda la vida. No lo puedo cambiar. ¿Por qué echas la culpa a personas que ya ni están? A lo mejor ya hasta se murieron. ¿Por qué echas la culpa sobre alguien que no la tiene?
¿Por qué no dices, soy un pecador, es mi culpa, yo he decidido vivir así? Porque Dios en su palabra me da poder para vivir diferente, pero yo he decidido vivir de esa manera. Mi esposo es esto, mi esposa es aquello, ellos y su pecado, pero yo decido pecar, yo decido enojarme, yo decido ofender, yo decido maltratar, es mi pecado. No puedo verter la responsabilidad sobre otros, porque cada uno lleva su propia responsabilidad. Y aquí tenemos que en cuanto a la obediencia y la desobediencia, es siempre común ver que alguien eche la culpa para justificarse. Quien hace esto solo demuestra que ha tomado distancia de Dios, porque lo hemos tomado para ofrecer a Jehová tu Dios. Siempre que echas la culpa a otros, te estás distanciando de Dios. Dios no es mi Dios. Por eso mejor recuerda lo que dice Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados, ¿qué? No prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Lo que Saúl debió haber hecho es confesar, no justificarse. Último por esta noche, octavo. Vea versículo 16. Versículo 16 dice: Entonces dijo Samuel a Saúl: Déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Aquí va el mensaje de Dios. Recuerden, acaba de hablar Saúl, cree que está bien, se justifica, echa la culpa, miente, está en pleno orgullo, está en su jugo de orgullo. Y el versículo 16, Samuel le dice: ahí te va lo que me dijo Dios. Déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió: di. Aquí está Saúl escuchando, versículo 17. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Esto simplemente Dios le está recordando las bendiciones que le había dado. Saúl, tú eras pequeño, o sea, en otras palabras, Saúl eras un donadie, hijo de Cis, ahí refundido entre la tribu de Benjamín, no eras nadie, y Dios te tomó para que fueras rey. Eso fue una bendición inmensa, Saúl. Dios te tomó. Y Samuel le recuerda esa bendición. Y luego en el versículo 18 dice: y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Te das cuenta lo que hace Samuel? Samuel le recuerda dos cosas: uno, sus bendiciones, y dos, su misión. Sus bendiciones: Saúl, Dios te puso como rey, no se te olvide. Y dos, su misión. Hey, Saúl, versículo 3, Dios te había mandado a que tú destruyeras a Amalec por completo. Samuel le recuerda sus bendiciones y la misión que le había dado Dios. Y luego, en el versículo 19, dice: ¿por qué pues no has oído la voz de Jehová? Este es el versículo clave. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Samuel le dice al rey: Rey, no solo Dios te bendijo y te dio una orden muy clara, sino que también, rey, tú eres el responsable de haber desobedecido a Dios. No oíste su voz e hiciste lo malo ante los ojos de Dios. Vean cómo Samuel no se pone a argumentar con el rey. Entonces fue, a ver, ¿quién fue? ¿El pueblo o tú? Vamos a hacer, a ver, esto se va a analizar, se va a juicio. No. Samuel sabía porque Dios se lo había declarado. Y no se pone a argumentar con el rey. ¿Fue el pueblo o fuiste tú? Simplemente dice: fuiste tú. Tú no oíste la voz de Dios y tú hiciste lo malo ante los ojos de Dios. Versículo 19. Fuiste tú y fue malo. Fue tu culpa, es tu responsabilidad e hiciste lo malo delante de los ojos de Dios. Esta es una confrontación similar a la que Natán le hace a David en 2 de Samuel 12. Tú eres ese hombre, ¿recuerdan? Los que estamos los miércoles. Aquí Samuel está siendo igual de fiel que Natán, diciéndole a Saúl: tú no oíste la voz de Dios, versículo 19, y tú hiciste lo malo ante los ojos de Jehová. Lo responsabiliza de dos cosas: no oíste, hiciste lo malo. No escuchaste la voz de Dios, hiciste lo malo ante sus ojos. Ignoraste su voz, ofendiste sus ojos. Ignoraste su palabra, ofendiste su mirada. Lo que hiciste, Saúl, fue malo ante los ojos de Dios.
Y aquí tenemos el octavo y último por esta noche, octavo principio de la obediencia. Escucha. La desobediencia es ignorar a Dios y hacer lo malo ante sus ojos. La desobediencia es ignorar a Dios y hacer lo malo ante sus ojos. Es lo que le dice el profeta. Saúl, tú no le hiciste caso a la voz de Dios y lo que hiciste fue malo delante de sus ojos. La mirada de Dios no ha cambiado. Habacuc sigue diciendo, muy limpio eres de ojos para ver el mal. Dios sigue siendo igual de santo en su mirada. Tú eres el que dice quizá, bueno, si hago esto, no es tan malo, Dios no lo va a ver tan malo, tal pecado no ofende a Dios, Dios me pasa esto, Dios no va a tener ningún problema con esto, el Señor me tolera esto, Dios. No, esa es tu opinión, pero la opinión de Dios sigue siendo perfecta, no tolera la maldad. Y aquí Saúl cometió lo malo ante los ojos de Dios. ¿Dónde estuvo el origen, iglesia? Aquí Samuel se lo dice en su cara. ¿Dónde estuvo el origen de esto? No fue la vaca, no fue la oveja, no fue Agag. El punto es esto. Saúl, tú no oíste la voz de Dios. Recuerden, la palabra oír en la Biblia lleva siempre la finalidad de obedecer. Oye Israel, Shema, oye, oír para obedecer. No solamente es, oye, ya lo oí. Y en nuestro español tenemos muchos dichos, ¿verdad? Que si te entra por un lado, te sale por el otro y todas esas cosas. Realmente en la Biblia, oír siempre tiene que ver con acatarlo, obedecerlo. Y en versículo 3, otra vez, Dios le había dicho muy claramente con su palabra, destruye a Amalek, no perdones a nadie. Su mandato fue claro. Pero aquí en versículo 16 al 19, el problema de origen de Saúl es que no oyó a Dios, no le obedeció, no inclinó su oído para oír, no solamente lo sonoro de captar el sonido, sino de someter su oído a Dios. Y básicamente eso es la obediencia, ¿no? Someter tu oído a Dios. Decirle a Dios, Dios, lo que tú dices es lo que voy a hacer. Entonces el problema de origen de Saúl es que no oyó la voz de Dios. Y a eso se le llama rebeldía. Y es rebeldía directa contra Dios. A veces decimos, no, yo desobedezco y estoy dañando a tal persona. Mi desobediencia está afectando a mi familia. Puede ser. Mi desobediencia está afectando a la iglesia o al pastor. Lo dudo, pero ¿sabes que tu rebeldía a quien ofendes a Dios? A Dios. A Dios. Hiciste lo malo delante de sus ojos, los de Dios. Saúl, lo que tú has hecho es desoír la voz de Dios. El resultado de esto es que Dios es ofendido y toda desobediencia es igual, ofende a Dios. Toda desobediencia ofende, toda desobediencia es desoír la voz de Dios. Piénsalo en tu propia vida. Cuando tú pecas, ¿qué dices? No sabía que eso era pecado. No, ¿qué dices? Ya lo sabía y aún así lo hice. Lo que hiciste fue no escuchar, no atender, no obedecer lo que Dios ha mandado. Siempre estamos en el peligro de oír a Dios, ignorar a Dios y luego finalmente ofender a Dios. Este es el proceso. Oyes a Dios, lo ignoras y terminas ofendiéndolo. Puedes estar aquí hoy escuchando la voz de Dios en su palabra, vas a la semana en tu vida, te olvidas, ignoras a Dios y terminarás, ¿qué? Pecando contra Dios, tal como hizo Saúl. El que tú vengas acá no me emociona, de verdad, porque tú puedes estar acá y después irte tú puedes estar aquí en 1 de Samuel 15:3 oyendo la voz de Dios, pero luego te vas a ir allá a versículo 9 a hacer lo que se te antoja y desoír la voz de Dios. No me emociona que tú estés aquí. A mí me alegra cuando tú obedeces a Dios, porque a Él le alegra que tú obedezcas. No basta con oír. Dios quiere que obedezca su voz. Su voz. Siempre estamos en el peligro de oír, ignorar y terminar ofendiendo al Señor. Consecuencias de ignorar a Dios. Es que como dijo Cristo en Juan 3:19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. El que ignora a Dios terminará en tinieblas. El que ignora a Dios terminará en condenación. El que ignora a Dios terminará muerto.
El que ignora a Dios es un incrédulo que pasará su eternidad en el infierno porque ignoró a Dios. Qué diferente es, iglesia, los creyentes. Porque los creyentes viven en Juan 10 y Juan 10 dice, Cristo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, es decir, tengo una relación con ellas y ellas me siguen. Qué gran diferencia. Los incrédulos viven en Mateo 13. Mateo 13 dice Jesucristo citando a Isaías, ellos tienen un corazón engrosado, han cerrado sus oídos para no oír, han cegado sus ojos para no ver, su corazón se ha endurecido contra mí, no oyen, no ven. Eso es un incrédulo. Desobedece a Dios, no oye, no ve, no le importa Dios, ignora a Dios. Pero los creyentes vivimos en Juan 10, mis ovejas oyen mi voz. Oímos la voz de Dios y no solo la oímos, ¿qué? Le seguimos. Las ovejas oyen mi voz y me siguen. Si tú estás desobedeciendo al Señor, recuerda que eso es ignorarlo y es malo delante de sus ojos. Así que hasta ahora llevamos 8 principios de la obediencia en primera de Samuel 15. Solamente déjeme repetirlos para terminar esta noche. Número 1, los mandamientos de Dios siempre son claros y específicos. 2, la obediencia a Dios debe ser inmediata. 3, Dios siempre ayuda y da poder para obedecerle. 4, la obediencia incompleta no es aceptada por Dios. 5, la desobediencia produce tristeza en Dios y en la gente de Dios. 6, la desobediencia genera orgullo en el corazón. 7, el desobediente culpa a otros para justificarse. Y 8, la desobediencia es ignorar a Dios y hacer lo malo ante sus ojos. Y apenas vamos en el versículo 19, nos falta más. Continuaremos, si Dios permite, la próxima semana. Oremos. Padre, bendice tu palabra en nuestros corazones y ayúdanos a ser obedientes, porque tus ovejas oyen tu voz y te siguen. Y Señor, nosotros, si hemos creído, daremos evidencia de nuestra fe obedeciendo tu palabra. Señor, al ver la vida de Saúl es una tremenda advertencia en contra de aquellos que viven desobedeciendo, creyendo que no vendrán consecuencias. Señor, ayúdanos a poner en nuestro corazón estas verdades, a creerlas y a huir de la rebeldía. Te pido por 2 clases de personas esta noche. Te pido, Señor, por aquellos que viven sin Cristo aún, porque no han venido al arrepentimiento y la fe en Él, en Cristo. Y pueden estar en nuestra iglesia, pero no han creído, no han nacido de nuevo, no son regenerados, no son nuevas criaturas, no son hijos tuyos. No han sido adoptados por ti porque no han creído de corazón el Evangelio de Cristo. Te pido por ellos, porque son, dice tu palabra, Efesios 2, hijos de desobediencia. Queremos, Padre, que tú les traigas al conocimiento de Cristo Jesús. Pero te pido también por otro grupo, y es por los que somos tus hijos, por gracia. Señor, al ver la vida de Saúl, nos amonestas fuerte porque nosotros te fallamos. Y entendemos que no quieres una obediencia perfecta porque no podemos, pero sí quieres una vida de obediencia creciente, donde vamos confesando y apartándonos más y más del pecado. Señor, al meditar en estos principios de la obediencia, queremos hacer un compromiso de que si ya nos escogiste y nos salvaste y nos santificaste, hiciste eso para que te obedezcamos y nosotros lo queremos hacer. Permítenos ser obedientes para tu gloria. Trae a convicción, arrepentimiento, los que necesitamos, Señor. Si nuestra vida no está marchando bien en algún aspecto, corrígenos antes de que las consecuencias de la desobediencia vengan. Padre, ayúdanos a practicar esta virtud durante la semana y a recordar que tú no te agradas nunca de la rebeldía, pero tú amas la obediencia. Ayúdanos, Señor, y pon estas palabras en nuestros corazones. En el nombre de tu Hijo amado Cristo. Amén.